Hoy vamos a tener la 10ª parte de los temas, los misterios de Babilonia. Vais a ver que hacemos un retroceso en la historia, tal como ya anunciamos. Y es necesario volver a los orígenes de todo para después llegar a comprender toda una serie de problemática y temática que irá surgiendo a lo largo de los próximos temas y que tienen que ver directamente con los misterios de Babilonia, aunque en un principio pueda parecer que no tenga nada absolutamente que ver, pero os daréis cuenta que sí. Vamos a tratar sobre texto bíblico y vamos a tratar sobre los orígenes de la tierra, no solo de la tierra, sino de la vida sobre la tierra también. Y ya iréis viendo en los próximos episodios por qué mostramos esto. Lo fundamental de saber lo correcto para entender lo que iba a acontecer después con esos misterios. Vamos adelante. Vamos sin más ya a empezar con el relato del texto bíblico, tal como empieza la Biblia, y nos hace una descripción de la semana de la creación. No vamos a detenernos específicamente en cada versículo, porque vamos a centrarlo todo en el tema básicamente que estamos tratando. En otros momentos ya podremos detenernos en otros temas que podamos dedicar a todo ello, pero a rasgos generales nos va a servir para centrarnos y poner una base que es determinante para entender lo que vendrá después. Empezamos con Génesis capítulo 1 entero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y ahora empezamos la lectura de Génesis 2, y no va a ser entera, porque ahora hemos visto el relato de la creación, dice, en 6 días, pero aún falta algo más. Mirad cómo continúa. Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos.
El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, es un texto que nos remite al origen de todo lo que tiene que ver con el ser humano. El momento clave, la creación. Se crean los cielos y la tierra y la vida sobre ella. Y fijaos que las palabras que se utilizan, y en hebreo, si las buscáramos, nos llevan a una claridad tremenda, son días tal como los conocemos. No son períodos, son días determinados. ¿Os habéis fijado que también Dios todo lo va mostrando como bueno? Y hay personas que dicen, bueno, esto no puede ser así, esto es una forma de hablar. Si existe Dios, dicen algunos, todo esto deberían ser periodos muy prolongados de tiempo, no días literales. Veremos si esto es así o no, pero lo veremos porque nos va a servir no para entrar en controversias, sino para redefinir bien los conceptos que nos van a servir para los misterios de Babilonia. Y si os habéis dado cuenta, fijaos cómo el relato también es muy explícito, incluso situando las cosas en ciertos lugares y citando lo que hay en esos lugares. Nos habla de oro, nos habla de también unas piedras preciosas y nos habla de unos nombres de ríos en concreto. Fijaos cómo el relato no solo es una cosa difusa, sino que está centrada y ubicada en algún lugar en concreto. Y todo esto también nos va a servir para entender cómo la población surgió de algún lugar, se fue desplazando hasta llegar a los momentos en que ya vimos el diluvio. Pero, ¿sabéis? Es esencial comprender todos esos tiempos, sin lo cual nos vamos a perder en la hilación de la argumentación para determinar qué eran estos misterios de Babilonia y su suma importancia para nosotros ahora, en nuestro tiempo también. Pero bien, todo tendrá su momento. ¿Os habéis fijado que el texto también nos hablaba que antes la tierra, sobre ella no llovía? Era un vapor que subía de la tierra y regaba. Por eso cuando hubo el diluvio parecía un disparate para los hombres de antaño, es decir, ¿cómo va a llover? Esto va en contra de la ciencia, de la naturaleza, no puede ser, es una locura, por eso se mofaban de Noé. Pero finalmente hubo el diluvio y ya hemos mostrado las pruebas al respecto. Pero hoy vamos a centrarnos en parte de la lectura de este libro de Ellen White, Patriarcas y Profetas, porque nos dará unos conceptos que tienen que ver directamente con el texto de un modo claro, rotundo, y que vale la pena que comprendamos muy bien.
Ya sé que para todas aquellas personas que siguen negando que Ellen White era profetisa de Dios, cuando llegan aquí ya no quieren saber nada, pero bueno, ellos se lo pierden, porque personalmente, sin sus escritos, de muchas cosas yo jamás me hubiese enterado. Y son cosas que, gracias a Dios, después hemos podido comprobar, determinar, cerciorar de que verdaderamente esto era así. Y que nos ha servido para ir presentando muchos temas y muchos temas más que aún vamos a presentar si Dios quiere, con su ayuda. Y que nos capacita para entender la sabiduría que Dios quiere darnos y que, por desgracia, tantos prefieren despreciar porque por orgullo, vanagloria, preconceptos y prejuicios se quedan al margen. Y luego es cuando caen en la gran trampa, en el gran engaño de Satanás. Vamos a empezar la lectura antes de donde la dejamos en las últimas conferencias sobre esta temática. Y vamos a un momento clave. Fijaos que por capítulos es una secuencia que está posteriormente a lo que ya mostramos, pero nos remite otra vez al origen del ser humano y va con este título, La Semana Literal. Y veréis la importancia de todo esto que muchos ni se han planteado. Fijaos que en el relato bíblico hemos mostrado los días de la creación, no hemos entrado en detalles, pero hemos mostrado también el capítulo 2, porque allí aparece algo que va a ser la clave para entender los misterios de Babilonia, y tiene que ver con los días de la semana. Fijaos cómo empieza este capítulo 9. Vamos a estar atentos a la lectura y la iremos comentando mientras la vayamos leyendo, porque realmente vale la pena y no tiene desperdicio. Empieza así. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Algunos dicen, bueno, son 7 días, vale, ¿qué más da un día que otro? Lo importante es trabajar 6 y descansar 1. Que allí no cita que sea sábado. Bueno, pues que sigan leyendo y se darán cuenta, como el texto bíblico nos hace referencia a que ese día de reposo era sábado y que equivalía a nuestro conocido como sábado. Y que esa semana de la creación es la que nos da paso a nuestras semanas, tal como las tenemos aún ahora después de prácticamente 6.000 años de historia. Algunos dicen, bueno, pero esto se debió inventar en algún momento. No, el origen es aquí, en la creación. Y por eso las semanas siempre han sido de 7 días, exceptuando lo que quiso hacer la Revolución Francesa para echar por tierra el relato bíblico, generando una semana de 10 días, pero que fue un auténtico fracaso y que evidentemente allí se cambió por un tiempo, pero después se volvió a lo que ya estaba. Y en otros países se mantuvo exactamente igual. Con lo cual, la semana de 7 días, tal como está dispuesta, tal como la seguimos, es como originalmente fue emplazada por Dios desde su inicio. Y no han habido alteraciones en el curso de los años sobre los días, porque algunos dicen, no, pero igual ahora es sábado, porque nos dicen que es sábado, pero en verdad ahora sería otro día de la semana. No, no ha habido nunca esa ruptura. Y eso debe quedar claro, porque si empezamos con esas teorías y a divagar sobre cosas especulativas, para nada comprobables, es cuando se va a perder el hilo absolutamente de todo. Y eso es una buena artimaña de Satanás para que no entendamos lo que vamos a ver a través de estas conferencias. Fijaos que pone el sábado como día aparte, señalado especialmente, santificado, para descanso del hombre. No pone ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el domingo. Pone el sábado. Bueno, fijaos que os estoy dando nombres de días de la semana,
pero en el relato bíblico no aparece ningún nombre de día, solo aparece el sábado como tal, como sábat, como reposo. Los demás son primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, al cual en algunos momentos también aparece como día de preparación, que equivaldría a nuestro viernes. Bien, pues ya sabéis el relato de cómo surgen los nombres de los días de la semana, etcétera, etcétera. Eso también tendrá que ver con cuestión de misterios de Babilonia, pero nosotros nos vamos a centrar con lo que ahora es este tema en sí. Continuemos con la lectura. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Ya sabéis, es cuando Moisés recibe los 10 mandamientos por parte de Dios en tablas en el monte Sinaí. Después de dar el mandamiento, acuérdate de santificar el día de sábado, esto es Éxodo 28, y después de estipular lo que debe hacerse durante los 6 días y lo que no debe hacerse el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día sábado y le santificó. Así cita Éxodo 20:11. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo el hombre ha de abstenerse de trabajar en memoria del reposo del Creador. Por tanto, lo que nos hace es recordar esa primera semana en la cual se crea todo y que además se da el descanso para el hombre en el día séptimo. Por tanto, ¿qué es guardar los mandamientos y guardar el sábado? Pues recordar lo que se hizo en un principio, en el origen. Y dice que esto es literal. Bien, ella no da especificaciones ni empieza a demostrar cómo en las palabras en hebreo evidentemente significa un día literal, pero esto lo podéis buscar por vosotros mismos y os daréis cuenta que es así. Sé que hay alguna religión que le da por decir que no, que estos son periodos de 1000 años cada día, y otros que son periodos inexactos, indeterminados. Esto no se aguanta sobre el relato bíblico. Es más, es querer limitar el poder absoluto creador de Dios, porque fijaos que en el relato cada día dice algo de que hace tal cosa y dice, y fue así, inmediato, sin más. Bueno, a veces queremos limitar a Dios con nuestros razonamientos absurdos, que además son tan absurdos que sin darnos cuenta sirven para echar por tierra la ley de Dios, y especialmente para echar por tierra este día del cual estamos tratando, y que tiene tanto que ver con los misterios de Babilonia. Continúa la lectura. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Y quizás alguno ahora se extraña, ¿el cuarto mandamiento? Pero si a mí me han enseñado que el cuarto mandamiento es otra cosa. Esto puede pasar con los católicos, porque les enseñan el catecismo y ya sabéis que alteraron totalmente los 10 mandamientos y alteraron también el orden de los mismos, con lo cual se pueden sorprender. Pero si vais al relato bíblico en sí, el cuarto mandamiento es el sábado, no es lo que dice el catecismo. Fue una manipulación de la historia y eso, si no lo sabéis, podéis mirar las conferencias 8, 9 y 10 que presentamos hace años, pero que sirven de base para comprender a la perfección también este tema de los misterios de Babilonia. Si no lo habéis visto, si no habéis visto esos 3 episodios, miradlos, porque os van a servir para comprender todo lo que estamos tratando muy, pero que muy bien. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos periodos.
Esto es distinto del método que Él usa en su relación con sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que Él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y, por lo tanto, más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Esto es lo que nos dice el Salmo 33, versículos 6 y 9. Son contundentes, ¿eh? La Sagrada Escritura no reconoce largos períodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Génesis 2:4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Y me detengo un momento para decir algo. Ya sabéis que estuvimos presentando Génesis 1:1 en lectura en hebreo, porque allí nos habla, sí, de un período que no son lo que iban a ser precisamente la semana de la creación en días literales, sino que nos hace un periodo de 6.000 años, con lo cual abarca la historia de la humanidad hasta el regreso de Cristo. Y esto mucha gente no lo sabe. Bueno, si Dios quiere, próximamente presentaremos un tema más ampliado aún sobre Génesis 1:1 en concreto, para que os deis cuenta cómo ese texto, que después viene precedido de este otro, donde hay el relato de la obra creadora de Dios en los 6 días y el 7º de descanso, el apóstol Pedro lo recoge, y también los Salmos, para decir que un día como 1000 años como un día, para hacernos pensar que hay un período profético que abarcaría 6.000 años desde la entrada del pecado hasta el regreso de Cristo, pero que a su vez esto tendría una correspondencia con los días de la semana, los 7 días de cada semana, pero especialmente la que tiene que ver con el origen, con la creación. Y es lo que hemos venido mostrando y demostrando, cómo ese período termina precisamente en el calendario gregoriano, que nos vemos metidos inmersos en él, en el año 2031, donde lleva al retorno de Cristo. Bien, si no sabéis y eso os sorprende, mirad todos los temas que hemos presentado, donde todo esto queda claramente demostrado y es incontestable. Aunque muchos quieran seguir poniendo peros porque no quieren que venga Cristo en verdad y dan vueltas por otras cosas. Pero bien, ahora vamos a ceñirnos a lo que nos incumbe en el tema de hoy. Los geólogos alegan que en la misma Tierra se encuentra la evidencia de que ésta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etc., mucho mayores de los que existen hoy día o que hayan existido durante miles de años, y de esto infieren que la Tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación, de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron períodos largos e indefinidos. Fijaos que ella nos está relatando en este libro de los años 1800 y pico algo muy importante, y es que ya se habían descubierto huesos de seres humanos, de animales, árboles petrificados, pero todo de un tamaño gigante, inmenso. Y esto era utilizado por muchos para decir, pues esto era necesario que pasaran miles de años para que se produjera, y algunos también, a su vez, dicen es que esto muestra que todo fue una creación alienígena por unos extraterrestres, etcétera, etcétera. Bueno, pues
es apartarse de lo que dice la verdad del relato bíblico y que ya hemos demostrado. Y es cierto, mucha gente ahora ignora que, ya os digo, esto es de 1800 y pico, 1900, ahora mucha gente ignora que hay restos aún que se hallaron de seres humanos gigantes y que nosotros, gracias a Dios, ya pudimos mostrar alguno de ellos. Sí que es más conocido, y hay museos que los muestran, animales gigantescos que se han ido hallando, de los cuales, no estoy hablando solo de dinosaurios, ahora extinguidos, sino de animales que ahora existen, pero que eran de un tamaño mucho mayor antes. Bueno, pues esto existe, es una realidad. Y ya estuvimos hablando en los temas de los antediluvianos de por qué eran así antes. Pues porque así era todo creado por Dios, todo era inmenso en un principio. Y fue a partir del diluvio cuando todo esto cambia, decrece y se va produciendo lo que conocemos ahora, en tamaños. Bueno, pues todo esto debemos tenerlo presente para no caer también en engaños y tantas teorías que van surgiendo. Fijaos, hay que dar explicación cuando no se puede de las cosas por fe aceptadas de que Dios dice y hace en un momento, de que es necesario que surjan miles y miles de años para que empiecen a pasar cosas. Bueno, esto es delimitar el poder de Dios, como antes os decía. Y esto es grave porque lo que se está haciendo, y veréis la conclusión clara a la que llega ella, y es de una evidencia aplastante, que todo esto sirve para derribar en verdad el cuarto mandamiento, el del sábado. Vamos a seguir con la lectura porque fijaos que ha habido un detalle interesante. Nos dice que también han encontrado instrumentos bélicos de antaño. Esto es curioso porque ahora empiezas a buscar datos y ya no se halla. Bueno, pues sería bueno que si alguna persona tiene medios para encontrar las noticias de los años 1800 y pico, cuando estas cosas se empezaron a hallar básicamente de un modo muy claro y que se exponían en los periódicos, se mostraban, pues sería conveniente encontrarlo para poderlo mostrar. Ya nosotros hemos presentado sobre seres humanos y otras cosas, pero sería interesante también este factor, Ya veis, en los tiempos de lenguaje esto ya era conocido, Y ahora, mira por dónde, hablas con hombres de ciencia, con arqueólogos y demás, y parece ser que esto les suena a chino absolutamente, a que esto no puede ser, es imposible, que es una tontería absoluta. Seres humanos gigantes, ¿qué dices también? Bueno, pues es lo que hay. Y os lo digo porque con tratos personales con algunos de ellos, parecía que hasta huían cuando les hablabas algo de esto y les querías mostrar la verdad. Pero así los han mentalizado con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, ya veis lo que hace, destrozar precisamente la semana de la creación, destrozar concretamente el sábado. Pero bien, sigamos con la lectura. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Y esto es lo que presentamos en los temas de los antediluvianos. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada. Pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las cosas
que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldición. ¿Veis? Una vez más, su punto de vista coincide totalmente con la lógica. ¿Por qué Dios preservó todo esto que estaba sepultado por las aguas del diluvio y todo lo que aconteció, que se regiró totalmente la tierra? Pues para que años después, muchos años después incluso, se empezaran a hallar estos restos y fueran evidencias de que el relato bíblico no es ciencia ficción o un cuento de viejas o algo que le dio por novelar cosas, sino que es un relato totalmente verídico. Y gracias a Dios esas pruebas aún existen y se pueden mostrar, y es lo que mostramos también en ese tema de lo que nos quieren ocultar, que a tanta gente sigue sorprendiendo y que gracias a Dios muchos que eran ateos al verlo se han dado cuenta que hay evidencias que jamás les habían mostrado y que les ha desmontado lo que les habían instruido desde niños. Bueno, pues gracias a Dios que esto fue sepultado para que muchas personas despierten a la verdad. Lo mismo que con el arca de Noé. Pues por eso mostramos todas estas cosas. Porque hay gente que es como el conocido Santo Tomás. Si no lo ve, no lo cree. Pues a esas personas hay que mostrarles evidencias. Y hay muchos que gracias a Dios reaccionan. Otros, por supuesto, no, se siguen cerrando diciendo que son inventos, que eso te lo ha sacado de la manga, que es una barbaridad, que es una tontería. Les dices, pues id a esos lugares, comprobadlo como hemos hecho nosotros y veréis que es una realidad. Y no quieren. ¿Por qué? Porque saben que si aceptan eso tienen que aceptar el relato bíblico y tienen que aceptar que hay un Dios que les dice ciertas cosas que ellos no quieren, que rechazan, porque prefieren seguir una vida como Satanás quiere, no como la de Dios. No quieren cambiar de vida, por eso se buscan excusas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero ante Dios no habrá excusas. Lo lógico sería, si uno pensara, le diese por razonar, por comparar, por mirar si las evidencias son así, y luego sospesar y decir, pues es verdad. Por tanto, yo estaba equivocado, me tenían engañado y gracias a Dios que he despertado. Pero tantos el orgullo eso no les deja. Y no solo el orgullo, sino las ganas de no servir a Dios por nada. Pero en fin, ya se lo encontrarán. Aún tienen tiempo, teóricamente, algunos de ellos. Esperemos que lo aprovechen bien, porque si no, será el único tiempo que les va a quedar. Porque en la segunda venida de Cristo, adiós muy buenas, ¿me entendéis, no? Sigamos. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede obscurecer la ley de Dios muy clara en sí misma y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales y en abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura. El razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que éstas son tan obscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos que están en contradicción con el relato de Moisés. Y esto es verdad. Si les muestras a la gente las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿están para escucharlas? ¿Están para quererlas comprender? ¿Están para comprobar si realmente son así o no? Y resulta que no, que la mayor parte de ellos no quiere saber nada. Pero ¿sabes? Si en algún momento son capaces de parar la oreja y escuchar, empiezan a ver que hay cosas que les dejan totalmente perplejos, y que nadie les había contado antes.
Y algunos de los que son cristianos, incluso, no quieren saber nada de Daniel y de Apocalipsis. Pero nada, porque dicen que no se puede comprender eso. Es todo, como dice aquí, tan oscuro. Pero ese es un grave problema. Y es una falta grave de conocimiento bíblico y de pedirle sabiduría a Dios para entender. Pero hay una religión especialmente que esto le interesa. Que Daniel y Apocalipsis queden como una cosa abstracta, que no se puede entender. Incluso de echar por tierra que Daniel existió, como ya presentamos en la conferencia número 6. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Sabéis que esto va directamente relacionado con los misterios de Babilonia? Una vez más os digo, mirad las primeras conferencias que presentamos. De la 1 a la 10 son básicas para entender lo que iréis encontrando en estos temas de los misterios de Babilonia. Van a ser vuestra base para siempre, os lo aseguro. Sin ello, muchos van a empezar a divagar. Una vez más os lo digo, estaban grabadas de un modo muy simple, no teníamos más medios en esa época, pero gracias a Dios siguen siendo las conferencias que más ojos han abierto. Daniel, sobre todo, nos mostraba una historia a través de los años hasta el regreso de Cristo, de un modo impresionante, de un modo preciso, y tanta gente aún no lo sabe. Y lo peor, y otros que malinterpretan las profecías de Daniel y Apocalipsis y terminan para no enterarse prácticamente de nada, sino de generar una confusión, una Babilonia impresionante. Pero como es lo que les enseñan en sus iglesias, se quedan con eso y no les da por indagar más, profundizar más y darse cuenta que les han estado tomando el pelo. Pero totalmente. Y quizás no voluntariamente, muchos de ellos, porque los pastores ya los han instruido mal. Pero los que originalmente instruían a esos pastores sí que tienen una grave responsabilidad, porque al no enseñar la verdad generan confusión. Y si generan confusión, la gente que es fiel a sus iglesias cae en una confusión tal que son capaces de saber discernir la verdad y de entender los misterios de Babilonia, que les están afectando a ellos también, y que aún más les van a afectar en breve. Pero antes os decía, hay una religión especialmente que dice que Daniel y Apocalipsis, esto nada de nada, no se puede entender. Pues esa religión, va directamente relacionada con los misterios de Babilonia. Y ya sabéis cuál es. Sí, la Iglesia Católica Romana. Bueno, de eso ya hemos tratado, por tanto, id mirando nuestros temas, que hay cientos y cientos, para que podáis encontrar instrucción al respecto, porque no nos estamos inventando nada, lo que decimos siempre lo demostramos. Fijaos que Daniel y Apocalipsis son claves para entender todo. ¿Por qué? Porque nos habla de un proceso en los cuales habría esos 6000 años en los que sucederían una serie de factores determinantes para la historia de la humanidad y especialmente para el pueblo de Dios. Y todo eso se desconoce. Pues es lo que debemos ir mostrando, y lo hemos hecho durante años y lo seguiremos haciendo más si Dios quiere. De ahí la importancia de no tomar la Biblia como un cuentecito cualquiera, sino de la necesidad de estudiarla a fondo, porque con ella entendemos las claves para absolutamente todo. Y lástima que somos tan tontos y cortitos ya, que no nos damos cuenta de más. Y por eso siempre le hemos de pedir a Dios sabiduría antes de abrir la Biblia en oración, que nos dé comprensión, porque esos 6000 años de pecado sobre nosotros nos han dejado hechos polvo para el arrastre. Nuestra capacidad mental no es la de los antediluvianos, y debemos reconocer eso y darnos cuenta de que debemos acercarnos y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que tanto necesitamos, especialmente para este último tiempo, para los que han alcanzado los fines de los siglos. No podemos ser gallitos, arrogantes, orgullosos, porque para estudiar la Biblia eso no sirve absolutamente de nada. Y tampoco sirve para nada en la vida, y menos caras a Dios. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado.
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Esto es lo que dice el texto de Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura. Fijaos lo que estoy leyendo ahora, porque servirá para decir algo que a muchos, por desgracia, les va a sonar a una barbaridad absoluta. Repito, fijaos bien en la lectura. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura. Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Un océano ignoto. O sea, perdidos en la nada. Hay personas que rechazan la palabra de Dios y empiezan a especular con teorías. Otros dicen que aceptan la palabra de Dios, pero a su vez también especulan con una serie de teorías que finalmente ya no dicen que son teorías, sino que son verdades absolutas porque la Biblia lo acredita. ¿Sabéis de qué os estoy hablando? Sigamos un poco más y veréis de qué os hablo. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios. Y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Personas que con la ciencia ya creen que pueden conocerlo todo. Por tanto, rechazan el Antiguo y el Nuevo Testamentos, porque dice cosas que no les cuadra según sus teorías, según los conceptos que ellos quieren creer y que no pueden demostrar. Pero lo peor de esto es que hay un grupo que dice que se basa en las Escrituras, pero también cuando se les muestran que en las Escrituras no dice lo que ellos creen que dice o quieren ver que dice, se enfadan y dicen que tú formas parte de ese sistema babilónico y maligno. ¿Aún no sabéis de qué estoy hablando? Sigamos. Estas personas han perdido la sencillez de la fe. Debería existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no se puede confiar. ¿Y por qué? Bueno, fijaos en las teorías que van surgiendo a lo largo de los años. ¿Cuántas veces las teorías sobre cuestiones de ciencia no se van cambiando con el paso de los años, con el paso incluso de décadas? Pero lo que se creía que podía ser cierto, después resulta que no les cuadra y sacan otra teoría más. Y así es una especulación tras una especulación de cosas que muchas veces son indemostrables. No siempre, pero muchas veces sí. Pues fijaos en estas personas que, cuando además se les muestran los textos bíblicos,
para echarles por tierra lo que ellos creen que ponen los textos bíblicos. Luego, si se dan cuenta de que no dice lo que ellos quieren que diga, aparte de enfadarse, su fe se tambalea. Incluso algunos pasan a la incredulidad. Pero ya veréis de qué hablo después. Sigamos leyendo algo más aún. Los escépticos que leen la Sagrada Escritura para poder sutilizar acerca de ella, pueden, mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación, sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios, y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los asertos así inspirados. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones. Bueno, una vez más, Moisés escribe muchas cosas que tienen que ver con cosas que él no vio personalmente. ¿Era inspirado por Dios? Unos dirán sí, otros dirán no, que se lo inventó, o que lo plagió de a saber quién. Pero es el que da datos concisos, precisos, exactos, detalles de emplazamientos, de medidas, sobre objetos, etcétera, etcétera, que la arqueología ha podido mostrar como totalmente correctos. Con lo cual, ya tendría que dar que pensar a muchos, ¿cómo puede ser que clavara tan bien las cosas? Pues si no era inspirado por Dios, ya me diréis. Sigue diciendo el escrito de Ellen White esto otro. En la palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más profundos eruditos no pueden contestar. Se nos llama la atención a estos asuntos para mostrarnos que, aun en las cosas comunes de la vida diaria, es mucho lo que las mentes finitas, con toda su jactanciosa sabiduría, no podrán jamás comprender en toda su plenitud. Sin embargo, los hombres de ciencia creen que ellos pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Se ha generalizado mucho la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. Los hombres niegan o pasan por alto su existencia, o piensan que pueden explicarlo todo aún la acción de su espíritu sobre el corazón humano, y ya no reverencian su nombre ni temen su poder. No comprendiendo las leyes de Dios ni el poder infinito de Él para hacer efectiva su voluntad mediante ellas, no creen en lo sobrenatural. Comúnmente la expresión leyes de la naturaleza abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico. Pero cuán limitada es la sabiduría del hombre y cuán vasto el campo en el cual el Creador puede obrar en armonía con sus propias leyes y, sin embargo, enteramente más allá de la comprensión de los seres finitos. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se le impartieron ciertas propiedades y que se la dejó luego actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas, en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes, ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y esto está en Juan 5:17. Los levitas, en su himno registrado por Nehemías, cantaban: tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella. Tú vivificas todas estas cosas. Nehemías 9:6. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios
Está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo, dice Hebreos 4:3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra, y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos y nos movemos y somos, como dice Hechos 17:28. Por tanto, eso de, bueno, mira, ya hemos nacido, vamos respirando y el corazón hace pum, 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 y siempre va así, esto se hace solo. Pues no, esto se hace no como algo automático, sino porque el Padre y el Hijo siguen obrando aún en que esto sea continuo, hasta que dicen, hasta aquí. Hasta en esto, Dios está obrando y no somos conscientes. Creemos que, mira, Dios lo ha hecho ya todo automático y ya está. Él sigue guiándolo todo, incluso nuestros latidos del corazón, incluso nuestro hálito. Y atención ahora, atención a lo que voy a leer ahora, especialmente para todos aquellos que sí creéis en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y que también creéis, porque ha quedado más que demostrado, que Ellen White era profetisa del Señor y que no se equivocaba cuando decía las cosas. A todos ellos me dirijo especialmente, ya no digo a los demás, pero especialmente a estos. Atención a lo que vamos a leer ahora. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. ¿Lo habéis oído bien? Continúa su movimiento alrededor del sol. Por tanto, ¿el sol es una cosita pequeña que está por encima de la tierra plana dando vueltecillas? ¿Qué nos dice aquí Ellen White por inspiración divina? Sí, como Moisés, por inspiración divina. Nos dice que la tierra, ¿qué hace? Continúa su movimiento alrededor del sol. Por tanto, orbita alrededor del sol. Ah, no, que esto solo inventaron los jesuitas. Ah, no, que Ellen White escribe porque estaba engañada por los conceptos que los jesuitas ya pusieron en su tiempo. Señores, o creemos en la inspiración o no creemos en ella. Pero como para poder querer creer en lo que a uno le dé la gana porque le va bien, señores, o lo creéis todo o no creéis nada. ¿Entendéis? Muchos me dicen, ¿cuándo hablarás de la tierra plana? Tranquilos, ya hablaré de la tierra plana cuando Dios quiera, porque los datos los estoy recopilando y son clarísimos, contundentes, rotundos una vez más. Biblia en mano y con los escritos del Espíritu de Profecía. Incluso algo mostraremos también en la costa del mar, para que los que tengan ojillos vean. Pero bien, ya con esto, ya desde aquí lo digo, por favor, si me tenéis que empezar a escribir comentarios de los vuestros de la tierra plana y la cabeza hueca, por favor, olvidaos de mí. Olvidaos rotundamente, o creéis en la palabra de Dios, en lo inspirado por Dios, o para mí nada de respuesta. ¿Entendéis? Para vosotros yo ya no existo, ni lo que presente. ¿Lo tenéis claro? Sé que aunque lo diga, habrán comentarios cazurros uno tras otro, como siempre. Pero desde aquí os digo, ante Dios no tendréis excusa. ¿De acuerdo? Ya sabéis a qué ateneros, ¿verdad? Pues no me calentéis la cabeza con vuestras tonterías, porque el día que mostremos de dónde surge la teoría de la tierra plana, señores, saldréis corriendo de allí velozmente, si tenéis un poco de seny, como decimos en catalán, sentido común, algo parecido a eso. ¿De acuerdo? No me estoy haciendo el orgulloso, ni el vanaglorioso, ni el chulo, ni nada parecido. Pero la palabra de Dios es clara y como siervos de Dios debemos decir las cosas tal como son. Y no vamos a ceder en mentiras, en filosofías que provienen del mismo Satanás y no de Dios. Y también demostraremos eso.
pero todo en su momento. Mientras ya solo con esto, los que decís que sois creyentes y adventistas especialmente, ya deberíais parar de decir sandeces sobre este tema. Reconocer que estáis equivocados, humillaros ante Dios y cambiar. Y yo personalmente me alegraré muchísimo por vosotros, porque lo que me gusta es vuestra salvación, no vuestra perdición. Pero eso va a depender de vosotros, no de mí. Yo os expongo lo que hay. Y esto es solo una de las muestras de lo que Ellen White escribió al respecto. Ya presentaremos en su momento ese tema si Dios quiere. Pero creo que con esto basta para que los que sois sinceros os apartéis del engaño satánico. Sigue escribiendo ella y con esto ya prácticamente hoy terminamos. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos. Él saca por cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Isaías 40, 26. En virtud de su poder la vegetación florece, aparecen las hojas y las flores se abren. Es Él quien hace a los montes producir hierba, por su poder los valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, hártanse de bien. Su palabra controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo esto son textos bíblicos. Salmo 147, versículos 8 y 16, Salmos 104, versículos 27 y 28 y Jeremías 10, 13. Aún seguimos con la lectura. Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos induce a obedecer su gobierno. Sí, obedecer a su gobierno es la base de todo. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista, se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Job 11, del 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos 1:20. Y nosotros lo dejamos hoy aquí. Continuaremos aún con la lectura de este capítulo y aún más, y después iremos mostrando el por qué enseñamos todo esto y cómo cuadra con los misterios de Babilonia.
Todo tiene su tiempo. Pero una vez más, fijaos que hay una clave, y esta es una clave que no podemos obviar, y es una base. El cuarto mandamiento es el sábado, día designado por Dios para ser santificado. Cuando entendemos esto, lo asimilamos y lo vivimos, debemos compartirlo, y esto nos va a servir para destapar los misterios de Babilonia, que no solo es una cuestión de pasado, sino que son una cuestión de presente y de un futuro sumamente cercano en el cual nos vamos a ver implicados todos. Que Dios os bendiga y nos ayude a seguir estudiando el conocimiento que Él quiere que tengamos. Maranata 2031, el Señor vuelve. No caigamos en engaño.